Hola, te doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin de la gente de PSP Audio World. Nada más y menos que un clásico ya, se llama Vintage Warner. Es un paquete que incluye dos plugins, versión 1 y versión 2, pero es que tú estéticamente los observas y quizás no logras encontrar una diferencia pues marcada, aunque sí tiene una diferencia estética. Básicamente es un control que no aparece en la versión 1 y que sí está en la versión 2, pero que en funcionalidades hacen exactamente lo mismo. Lo que sucede es que son dos sabores del mismo plugin, uno pensado para procesos de mezcla y otro pensado para procesos de masterización. En un momento hablaremos un poquito acerca de ello. Básicamente este plugin es la simulación digital de un equipo analógico o de estilo analógico mejor, que clasificarlo en una categoría, decir que es un compresor, un limitador, un ecualizador, es bastante complejo, ya que incluye todos esos procesadores en uno. Normalmente yo suelo llamarle a eso challenge street, cuando son varios procesadores dentro de una única interfaz. Entonces yo lo categorizo como un challenge street, el cual está compuesto por tres procesadores básicamente. La gente de PSP Audio World nos dice entonces que es útil para cualquier labor que tenga que ver con procesamiento de audio, desde procesos de mezcla, puedes utilizarlo en pistas independientes, pistas individuales, para darle ese sonido, ese color analógico a una guitarra, a un bajo, a una voz, pero también puedes utilizarlo simplemente como un compresor o como un limitador, pero también puedes utilizarlo al final en una cadena de mezclas, en un bus, para sacar una premezcla antes de enviarla a proceso de mastering, pero también puedes utilizarlo en el proceso de masterización para darle entonces ese color analógico final a tu mezcla. Así que viene a ser un plugin polifuncional desde esa perspectiva. Vamos a mirar un poco entonces lo que incluye en su interfaz de usuario, una interfaz bastante vintage, de allí su nombre también, y vamos a empezar hablando un poco de las diferencias que encontramos en uno respecto al otro. Y es básicamente que tenemos en la versión 2 este controlcito, ven aquí, que se llama FAT. Aquí podemos activarlo o desactivarlo. Por defecto viene desactivado, mientras que en esta versión 1 no tenemos ese control. Lo demás puedes observar es totalmente igual. Es decir, que esta versión que tengo acá a la derecha, el que está allí resaltado en este momento, está pensado para procesos de mezcla, mientras que la versión que está acá a la izquierda, que se resalta en este momento, está pensado para procesos de masterización. Resulta, sucede y acontece que al activar este procesador FAT, lo que estamos haciendo es que genere un sonido mucho más analógico, pero ese sonido en contraprestación va a generar mayor consumo de recursos en nuestras máquinas y va a generarnos latencias. Es decir, que si lo utilizas en una grabación en directo de voces, una guitarra, vas a percibir que el audio está llegando con retraso, básicamente porque te está agregando latencia. En este caso, si quieres grabar utilizándolo en vivo o quieres utilizarlo cantando en directo, puedes utilizar entonces la versión 1, que está optimizado para no agregar latencia. Agrega la misma coloración o una muy cercana en comparación con esta, una coloración analógica muy bonita, pero no te agrega ningún retraso en la señal. Entonces ten presente eso. Si lo vas a utilizar para tocar con tus amigos en tu banda, para ensayar, pues utiliza la versión 1. Si ya estás en proceso de mezcla y masterización, entonces tírate con la versión 2 básicamente. Así que voy a cerrar esta versión 1 y me voy a enfocar solamente en la 2, porque como les indico, la única diferencia es esta, y como en este no está ese control, pues no vale la pena explicar desde esta versión, sino desde esta de acá. Entonces vamos a cerrar este y vamos a centrarnos en esta versión. Inicialmente nos encontramos en la parte superior con dos pares de búmetros. Pues cada búmetro está pensado para un canal derecho y canal izquierdo, y tenemos entonces que los búmetros que integran en este plugin tienen un estilo analógico, y aparte de ese estilo tienen un comportamiento. Vamos a hablar un poquito de los mismos. Quizás para algunos esto sea información trivial, pero créanme que esto cambia la manera como mezclamos, como interpretamos los niveles y entendemos un poco eso. Así que voy a explicarlo, y si tienes afán, pues puedes saltarte esta parte si quieres, ¿ok? La escala por defecto tenemos que va desde menos 20 decibeles hasta menos 3 decibeles, pero esta escala podemos cambiarla simplemente haciendo un clic sobre los mismos, y podemos ir desde menos 40 hasta menos 6 decibeles. El tiempo de integración que nos presentan entonces estos búmetros es de 300 milisegundos por defecto. Eso proporciona entonces que la aguja tenga lo que se conoce como una balística, en este caso de carácter analógico estándar. Los controles o la configuración del comportamiento de estos búmetros son configurables, son ajustables desde la parte trasera entonces del efecto, que en un momento lo vamos a mirar. Estos búmetros vienen pensados entonces para hacer medidas teniendo como estándar el VU, que son unidades de volumen. Explico un poquito esto para aquellos que quizás digan de qué se trata eso. Los VU, como menciono, son unidades de volumen que nos permite entonces
pues vale la redundancia, medir un volumen de nivel de señal. Tienen una respuesta lenta y suelen ignorar entonces los picos de señal. Los tiempos de integración, como les menciono, es de 300 milisegundos y funcionan de forma muy similar a nuestros oídos, y debido a ese comportamiento similar, pues vienen a ser muy útiles cuando nos encontramos en la fase de mezcla de un proyecto o en la fase de masterización. Pero también tenemos la opción de, desde esta palanquita, utilizarlos en el formato ppm, y en esta configuración pues tenemos una lectura mucho más rápida y vamos a tener una reacción también más rápida ante los transitorios de la señal de audio que estemos procesando. Estos medidores ppm pues se encuentran generalmente en la mayoría de aplicaciones musicales, en la mayoría de DAW, y se vuelven muy útiles, obviamente en complemento con el medidor Woo, de allí que esta gente de PSP Audioware los integran, porque son muy útiles en los procesos de grabación para evitar el recorte en las señales digitales. Ahora, ¿cómo configuras estos valores? Te vas a ir y le vas a dar clic simplemente al logo y vas a ingresar a la parte trasera del plugin. Y aquí puedes observar que tenemos entonces varias opciones para configurar. Explico todas rápidamente. Tenemos para ajustar en el modo multibanda el nivel de saturación en cada una de las bandas bajas, medias y altas. Tú ajustas si quieres reducir la saturación en los niveles altos o quieres potenciarlo. Y si presionas control clic, pues regresas al valor por defecto. Igual tenemos para ajustar los valores de liberación. Tenemos aquí para las bajas, medias y altas. Y tenemos luego la configuración relacionada con los meter o los medidores, los búmetros. Y como les indicaba, miren ustedes el valor de integración en la unidad de volumen es de 300 milisegundos, que es el valor que viene por defecto aquí, es decir, que eso viene calibrado de manera profesional. Puedes obviamente alterarlo, si tú quieres cambias esto, pero si realmente no sabes qué estás haciendo, pues déjalo allí. Simplemente le das reset y vuelves al valor que viene por defecto. La calibración de la unidad de volumen no es un proceso muy engorroso. Viene a ser un proceso relativamente fácil. Lo que tenemos que hacer es obtener una referencia de decibeles fondo de escala para que coincida con el 0 en las unidades de volumen. El 0, vamos a regresar acá, en las unidades de volumen, aquí pueden indicar, aquí estamos marcándolo en este momento, indica cuando la aguja en esta unidad de volumen, en este caso, pues equivale a 0. Por ejemplo, si elegimos que menos 18 decibeles sea igual a 0. Por ejemplo, si observaste, ellos han configurado acá que 0 decibeles en la escala de unidad de volumen sea menos 18 decibeles. ¿Esto qué significa? Que vas a obtener en tu mezcla un headroom, el espacio, de 18 decibeles aproximadamente. Es decir, vas a tener el espacio suficiente para cuando masterices tu mezcla, tengas allí un rango bastante amplio para jugar con los niveles y tener pues mayor volumen sin llegar a saturar o a recortar la señal. Eso es el significado. Ahora, tú puedes alterarlo obviamente. Por defecto está en menos 18, pero tú puedes jugar, digamos, a menos 14 decibeles, menos 12, ajustas el valor que quieras. Y de nuevo dando clic aquí, pues reseteamos a su valor por defecto. Tenemos aquí los tiempos de integración. Cuando estamos, por ejemplo, acá en los ppm, puedes configurar ese tiempo de integración en milisegundos. Igual el tiempo de retorno, puedes ajustarlo acá también en segundos. Y tenemos entonces un parámetro que se llama overcounters, que viene a ser un contador de muestras cuando hay sobrecarga. Me explico. Miren ustedes acá, tenemos los búmetros 2 LEDs rojitos, pues están apagados en este momento, pero en el momento que pues están apagados en este instante, pero si yo reproduzco audio, vamos a hacerlo. Voy a subir volumen, ojo con tus oídos. Empieza juntos un nuevo camino, el rumbo que ambos han decidido. Frutos grandes, su amor nacerá la felicidad. Bendición llegará juntos, reirán y estrella. Pudiste observar allí encendidos en rojo. Eso son sobrecargas. Estamos entonces saturando la salida de una manera excesiva y estamos obviamente generando recortes en la señal. Entonces, ¿a qué se refiere este control de reset counter? Con esto ajustamos la cantidad que él va a detectar como sobrecarga después de que estemos por encima de 0 decibel fondo de escala. Entonces, por defecto él viene en 3, cada vez es decir que él reacciona a 3 o más samples que sean iguales o sean más grandes que el 0 decibel fondo de escala. Obviamente tú puedes cambiar esto y decir, no, yo quiero que no reaccione a 3 samples que estén por encima, sino que reaccione quizás a 4 o a 6, pero pues esto indica que a mayor número vas a correr el riesgo de que tu señal se sature de una manera exagerada al punto que genere recortes. Entonces pues pienso yo que el valor que viene por defecto es ideal, que de hecho antes podríamos bajarlo, podrías dejarlo en 2 o en 1, aunque pues 1 ya es muy sensible. Creo que el 3 es un valor allí como sensato. Desde aquí le das reset y vuelves al valor entonces que viene por defecto la aplicación. Y tenemos enfrente para ajustar entonces el comportamiento de los knobs que estamos controlando y
y la forma como quieres controlar entonces el movimiento de los mismos de forma lineal o de forma circular. En este caso lo dejo por defecto como viene, es decir, desde la parte de atrás configuras el comportamiento de los búmetros y te permite entender mucho más el funcionamiento real entonces de las mesas analógicas. Luego tenemos este interruptor donde nos permite entonces medir los niveles de audio. Tenemos entonces el pre. Lo que nos van a registrar los búmetros es simplemente la señal después de la ecualización, y cuando seleccionamos aquí GR estamos mirando los niveles de reducción de ganancia que estamos aplicando, y si lo colocas en post lo que vas a visualizar entonces es la señal después de todo el procesamiento, qué nivel tiene, ¿ok? Por defecto lo dejamos en reducción de ganancia, que es lo que queremos visualizar. Eso es en cuanto a la parte superior de los búmetros. Quizás me extendí mucho allí, me disculpan, pero me parecía importante entonces compartir esa información. Luego tenemos el visualizador de parámetros, que es este cuadrito que tenemos acá, el cual podemos visualizar parámetros en decibeles, porcentajes o frecuencia. Entonces, si movemos, por ejemplo, el dial central, el drive, nos va a visualizar los resultados en decibeles, pero si seleccionas la frecuencia, la vas a visualizar en hertz, y si movemos el control de mix, vas a visualizarlo en porcentajes, ¿ok? Si quieres darle un valor preciso a un control, entonces, por ejemplo, simplemente le das doble clic y colocas el valor que tú deseas, luego presionas enter y de esa forma ajustas el control de una manera rápida. Luego nos encontramos con unos knobs bastante interesantes. El primer knob que llama más la atención, que dice PSP, el drive, que su nombre indica, le da un poco más de calor analógico al sonido, pero con esto lo que estamos realmente estableciendo es el nivel de entrada para el limitador, y el valor oscila desde menos 24 hasta 24 decibeles. Y a la izquierda del mismo tenemos el NIT o rodilla, que nos permite obviamente establecer el rango de la rodilla del limitador. El 0, cuando está aquí en 0, lo que estamos indicando que la rodilla está doblada a 0 decibeles, que es una rodilla dura, que es el valor adecuado entonces para limitar. Cuando los ajustes son de rango medio, por ejemplo 50, lo podemos utilizar para crear efectos de estilo de cinta analógica. Y cuando le llevamos un valor de 100, por ejemplo, estamos proporcionando una rodilla más suave, de amplio rango, como se le puede llamar, para una compresión más profunda y más rápida. Puedes experimentar obviamente con estos valores dependiendo de donde estés usando el procesador, si en un audio independiente o en la mezcla. Luego tenemos el control de speed, que está justo debajo y nos permite establecer entonces los tiempos combinados de ataque y liberación. Desde aquí controlas ambos parámetros, ataque y liberación. Pero el nombre realmente hace más referencia a la velocidad de cinta. Por ejemplo, si lo llevamos a ajustes de 0, estamos haciendo un ajuste de cinta muy lento, que da como resultado pues un ajuste de tiempo de compresión y limitación muy rápido. Mientras que si llevamos un ajuste al 100%, por ejemplo, estamos haciendo un ajuste de velocidad de cinta más alta, la velocidad más alta disponible en este procesador, que da como un resultado de limitación y compresión más suave y más lento. Puedes probar con diferentes valores para lograr entonces el equilibrio que tú consideres. Debajo nos encontramos con el release. Vemos aquí una perilla para controlar la liberación, que es un multiplicador. Nos permite establecer, pues como su nombre indica, el tiempo de liberación en relación con la configuración que hagamos aquí de speed, y el valor por defecto siempre es 1x. Desde aquí lo que estamos es multiplicando, llevándolo 4 veces a su valor, o llevándolo a la mitad, o llevándolo a un cuarto de su valor. Luego nos encontramos con el ceiling, que viene a ser como el techo, el headroom. Eso nos posibilita que este plugin funcione a un nivel máximo que no sea 0 decibeles fondo de escala. Con este control lo que haces es ajustar ese parámetro, entonces está diseñado para evitar que las señales de entrada normalizadas excedan los 0 decibeles fondo de escala, incluso si el headroom que estamos estableciendo sea de 0 decibeles fondo de escala. Luego tenemos el control de mix, de mezcla, con el cual ajustamos la cantidad de procesamiento que queremos aplicar al audio que estemos trabajando, procesamiento paralelo llevándolo al 50% o afectando la mezcla al 100%. El output, donde ajustamos los niveles de salida generales, y tenemos en la parte superior ya lo concerniente a las frecuencias. Tenemos simplemente frecuencias bajas y frecuencias altas, y tenemos entonces para ajustar las frecuencias altas, frecuencias bajas acá a la izquierda. Desde aquí ajustas los niveles, puedes cortar hacia la izquierda o potenciar hacia la derecha. Igual las altas recortas, atenúas o realzas. Algo a tener presente con estos controles es lo siguiente: cuando estamos trabajando, como este es un plugin multibanda, cuando estás trabajando en el single modo, en el modo de banda única, estos EQs actúan como ecualizadores tipo Shelby. Puedes recortar o realzar, obviamente. Por ejemplo, escojo 100 Hz y realzo, hago un Shelby allí en esos 100, bien sea para potenciar o para atenuar, pero a la vez aplicar una coloración analógica a todas las bandas, ¿ok? A toda la banda de frecuencias. Cuando ya activo el modo multi, en este caso como un procesador multibanda,
ellos ya actúan básicamente como un crossover. Entonces, la frecuencia que tú escojas va a ser una frecuencia de corte. No es una frecuencia, no va a ser una frecuencia específica para realzar o atenuar, es una frecuencia de corte. Y a partir de allí entonces aplicas ecualización, ya sea atenuación o realce. Obviamente escuchando puedes identificar y entender mucho mejor esto. Luego tenemos unos botones por aquí, el auto, el long y el breadwall, que cuando están apagados están en grises, apenas los activamos pues se ponen un poquito allí como medio amarillos. Y el primero de auto nos permite ajustar la autoliberación. Simplemente activa así, ya automáticamente dependiendo del audio que estés procesando, él va a ajustar la liberación acorde al material de audio. También tenemos el long, con el cual lo que va a hacer es que la liberación va a actuar entonces dentro del rango que nosotros ya hemos seleccionado acá como multiplicador. Luego tenemos el breadwall, que viene a actuar como un limitador adicional que va a evitar entonces que se genere el famoso clipping en la salida de audio que estemos procesando. Cuando lo activamos, por más de que la salida exceda los 0 decibeles, fondo de escala, pues aún así no va a generar esa distorsión, va a aplicar allí una limitación interesante. Ya al final nos encontramos acá con el botón de activar o desactivar el plugin encendido o apagado. Tenemos aquí el famoso FAT del que les hice mención hace un momento, que es la diferencia con la versión 1 de Vintage Warner. Cuando activamos entonces el FAT, lo que estamos haciendo es establecer o activando mejor la técnica de autenticación de frecuencia, de allí su nombre. Es una técnica patentada por la gente de PSP Audio World. Ese es un algoritmo que ellos diseñaron de doble muestreo de alta calidad, de alta precisión, y está presente en varios de sus procesadores como el Mastercom, como el Master-Q, como el Neon HR. Ahora ellos dicen que cuando activamos este interruptor vamos a hacer que este procesador vintage suene más analógico, va a tener menos artefactos de alias. Cuando utilizamos distorsión, por ejemplo, alta, recordemos que el alias es un fenómeno que es resultado a veces de los niveles altos de distorsión, pero gracias a este FAT es como si aplicáramos un oversampling bastante alto que reduce entonces ese alias en el audio que estamos procesando. Ellos dicen también que cuando activamos este FAT, este par de ecualizadores van a sonar mucho más analógico también. Pero también hacen la recomendación que cuando está activo vamos a tener problemas de consumo de CPU, es decir, tu equipo podría verse resentido y sumado a eso vas a tener problemas de latencia general. Así que por eso no es recomendable utilizarlo en directo para grabar y con esa opción encendida. Se recomienda utilizar la versión 1. Luego nos encontramos con un botoncito acá donde activamos el multibanda o trabajamos con una banda única. Cuando está en banda única, lo que estamos haciendo es que todo el efecto de simulación de cinta se aplica de forma general sobre el audio que estamos procesando. En multibanda, pues entonces va a ser la aplicación, como su nombre indica, en bandas distintas y a niveles distintos. Para ello, como te mostré acá hace un momento, puedes aplicar la cantidad de, por ejemplo, saturación que quieres aplicar a cada una de esas bandas. Entonces vas a tener un color analógico distinto en cada una de las bandas que tú elijas. Luego nos encontramos con un control de comportamiento. Acá puedes elegir 3 comportamientos: mono, LIR o estéreo. Cuando está en mono, por ejemplo, ese procesador lo que hace es procesar, vale la redundancia, solo la señal de un canal. Y una vez procesado, se envía a ambos canales la señal procesada. Cuando está en modo ILR, que es el modo central, entonces solo se procesa un canal y permite entonces que nosotros utilicemos 2 instancias del plugin para un procesamiento desvinculado. Entonces puedes utilizar un procesador para el canal izquierdo y otro para el canal derecho, ¿ok? Para eso te vas acá, moviéndolo a la derecha, moviéndolo a la izquierda. Entonces ubicas, por ejemplo, un procesador para el canal izquierdo, agregas otro y lo ubicas en el canal derecho, pero debes tener entonces acá desvinculado el trabajo, ¿ok? Y por último tenemos el estéreo, que es hacia abajo, con el cual van a procesar ambos canales de forma simultánea, y es el modo que más se recomienda entonces para que no haya tanto consumo de CPU y cuando trabajas sobre mezclas. Los otros modos dicen ellos que consume mucho recurso del sistema. Y por último tenemos acá entonces el botón de linkear y deslinkear, con el cual podemos nosotros desvincular los 2 canales, el izquierdo y el derecho. Cuando está vinculado, por ejemplo, cada canal es procesado con un detector de nivel común a ambos y da como resultado pues un campo estéreo correctamente procesado. Pero si lo pones en el modo desvinculado, él va a utilizar 2 procesadores entonces de nivel, 2 detectores de nivel separados para cada canal, y eso va a llevar entonces como consecuencia a un aumento de los ciclos de CPU de tu máquina. Entonces vas a consumir más recursos. Y en la última línea nos encontramos entonces la opción para manipular, gestionar mejor los presets. Podemos guardar, crear,
resetear todos los procesos. Podemos comparar, hacer comparativa A y B. Desde aquí accedes a la lista de presets. Vienen 29 presets básicamente útiles, porque el 00 es el default. Y tenemos aquí para movernos entre los presets, tenemos para hacer comparativas A y B como les indicaba, y tenemos aquí para acceder a la ayuda. Y eso es básicamente lo que nos ofrece la interfaz de usuario de este plugin. Vamos a pasar entonces ahorita a escucharlo un poco sobre una mezcla y vamos manipulando controles para que escuches la diferencia con y sin el procesador. Realmente, les adelanto, agrega un sonido increíble, da un carácter, una presencia, destaca todo el sonido con este procesador. Se lo recomiendo para sus mezclas y obviamente para sonidos independientes. Así que vamos a iniciar y a escuchar un poco entonces de la pista que tenía como referencia. Voy aquí a llevar esto al default y voy a resetear ese default. Entonces vamos a escuchar, voy a apagar el plugin, voy a proceder a activarlo, FAT y multi. Corazones entrelazados, dos mundos que se han unido, tomaron la decisión de amar y ser amados. Un pacto hoy se ha sellado, un beso lo demostrado, el amor que se han jurado en este altar lo declararon. Un par de almas que se unen, no son gemelas pero sí complementarias, cada una necesitada de la otra. Dios los hace esposos, reciban la bendición que hoy les da. ¡Hey! ¡Felicidades a los nuevos esposos! Empieza juntos un nuevo camino, rumbo que ambos han decidido. Frutos darán de su amor, nacerán la felicidad. Interesante, da un color increíble. Voy a reducir niveles, vamos a jugar con encendido y apagado. He hecho unos ajustes muy básicos. Bendición llegará, juntos reirán y hasta llorarán, pero de sus Sin el efecto. ustedes, y su ayuda siempre les brindará. Un par Sin de el efecto. almas que se unen, Noten el carácter, gemelas, pero sí complementarias. da un carácter, da una presencia increíble. Voy a desactivar las voces y vamos a escuchar esto sin voces, sin el efecto. Con el efecto. Sin el efecto. Vamos por acá. Por aquí, a ver. Sin el efecto. Increíble este Vintage Warner de la gente de PSP Audio World. Realmente se los recomiendo. Si quieren darle ese color analógico a sus pistas, a sus mezclas, lo hace muy bien. Con esto cierro esta revisión, esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así es, con un like lo demuestras, comenta, comparte, suscríbete al canal si eres nuevo, activa la campana para que te notifique cada vez que publique un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Bendiciones para vos.